Chabela Villarreal Escandón, colombiana de nacimiento, pero como dice Chabela Vargas, las mexicanas nacemos donde queremos. Y tengo 15 maravillosos años acá en este hermoso país, aprendiendo, creciendo y sobre todo, perdóname que se nos puso el panel muy grande, y sobre todo enriqueciéndome de experiencias a nivel humanístico y tecnológico. Soy una apasionada de la tecnología, pero me considero humanista de corazón. Y creo que este panel hoy día está súper interesante porque creo que los panelistas anteriores ya se nos estaban adelantando y estaban tomando partido de lo disruptivo que está haciendo la AI, inteligencia artificial, para todos los procesos, tanto personales como profesionales. Y de eso vamos a hablar con este maravilloso panel que les quiero presentar. Asener, por ejemplo, de niña soñaba con crear un mundo sostenible. Y si ella pudiese escoger un superpoder, su superpoder fuese erradicar la pobreza en el mundo. Mi querido Javier, que trabaja en Uber y por cierto todos los días nos relacionamos con Uber, es una persona que sus amigos dicen de él que está muy llena de energía, que siempre está muy dispuesto y con muy buena energía. Mi querido David, perdona que no me case, aquí casi me caigo, David de Home Depot, su color favorito es el azul y es amante del motocross y prácticas en Jeep. Y mi querido Abraham, te pregunto, porque no habíamos tenido el placer, ¿cuál sería ese superpoder que pudieses escoger y por qué? Buena pregunta, no lo había pensado. Yo creo que, sin parecer arrogante del tema, trabajar con las personas y conocer cómo evolucionan en sus sueños, etcétera, y conocerlo de manera muy privada e íntima, yo les diría, es algo que me apasiona y que disfruto. Gracias, Abraham. Y pues sin más, para no robar aquí protagonismo, porque no me gusta para nada, vamos a dar inicio a este panel maravilloso y me voy a tomar ya el puesto. Comencemos con Asener. Hay un tema que a mí me encanta, bueno, por esta pasión tecnológica, y es la data analítica. Asener, en tu experiencia, ¿cómo crees que la AI ya está impactando los procesos de recursos humanos o de capital humano? Me regañan mucho porque ya no nos gusta decir recursos humanos, sino capital humano. Con toda esta análisis de predicción, en los procesos, pues desde la selección hasta los altos índices de rotación que hoy estamos viviendo. ¿Cómo tú los estás viviendo y experimentando? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por la super introducción. Lori, me encantó lo de los superpoderes. Definitivamente, y bueno, ahí me encantó escuchar el panel anterior en cuanto a las generaciones, porque sí, los contextos que estamos viviendo en estos momentos son sumamente diferentes a los que se vivían en otras fases de la vida, ¿no? Y con la aparición o con la creación de inteligencia artificial o Generative AI ahora o LLMs, pues tenemos una gran oportunidad que en algunos casos ya estamos aplicando o estamos piloteando para ser bastante más inclusivos, ojalá transparentes, en los procesos que llevamos de hire to retire, desde que identificamos a candidatos o candidatas hasta pues que crecen con nosotros en el journey laboral y hasta también que pues se retiran, etcétera, para asegurar que siempre el engagement y el workforce experience sea lo mejor que queremos ofrecer para nuestro capital humano. Ahorita ya tenemos modelos predictivos, analíticos, que pueden darnos información, que sí hay que verla también con los contextos y con los paradigmas que tengamos o con los biases que pudieran estar allí, pero que sí nos dan esquemas predictivos para identificar posibles casos de rotación, e incluso también nos dan esquemas personalizados. Por ahí hablábamos de one size doesn't fit all, donde las necesidades individuales juegan un papel sumamente importante para la necesidad de belonging,
y pues poder ofrecer alternativas de planes de carrera, de desarrollo, de retención que vaya más de lo grupal a lo individual. Gracias, Azanela. Y Javier, a nivel de los impactos, que ya sabemos todos que son muchos, de esta creación de nuevos procesos, nuevos procedimientos, pero también nuevas maneras para nosotros como colaboradores, ustedes como líderes. En tu caso, ¿cómo ves el impacto que ya hoy día está teniendo, no solo en tu organización, sino a nivel mundial, a nivel de estas tendencias y hacia dónde se va dirigiendo esto? Porque esto está explotando. ¿Cómo ves tú ese impacto? Sí, creo que es una pregunta muy interesante. Y partiendo de lo que decía previamente, la parte del hire to retire, ¿no? Yo creo que empiezo del básico, desde el punto de vista de marca empleadora. Creo que el AI nos ayuda a ser mucho más proactivos en qué posicionamiento queremos tener en los potenciales clientes, no solamente internos, sino también externos, ¿no? Porque particularmente creo que esa expectativa que antes decíamos, o como empezamos a utilizar los sistemas de inteligencia artificial para software de contratación y empezar a identificar potenciales candidatos, se queda un poco corto, ¿no? Y específicamente yo lo veo a tu pregunta muy interesante de si nosotros podemos ser más efectivos en la solución que queremos compartir. Un ejemplo muy concreto es en el proceso de contratación. Yo creo que todos hemos vivido estos procesos dolorosos donde estamos muy emocionados y que al final nos entrevista una serie número de personas y nos terminan rechazando, y la respuesta que recibes es pues una respuesta automática, se vuelve una experiencia muy mala. La inteligencia artificial te permite hacerlo mucho más personalizado, ¿no? Platicaba recién antes de arrancar con esto, es el algoritmo que tiene, te puede hacer con base a entender toda la conversación que tuviste, las entrevistas, conversaciones y demás, un feedback mucho más amigable y que desde el punto de vista de la experiencia del candidato se vuelve mucho más positivo y te quedas con ese mindset de, bueno, no quedé, pero fue muy claro el feedback. A lo mejor probablemente no me dieron la retroalimentación que esperaba físicamente en una conversación, pero entiendo que también la base de candidatos es muy grande y no me quedo con ese mal sabor. Entonces, yo creo que partiendo de eso, de la etapa de la experiencia del empleado, si lo haces muy positivamente, va a ayudar. Y por el otro lado, concretamente yo creo que ahora sí entrando a donde ya lo vemos en términos de los softwares de HR, es sí ser mucho más selectivos en qué tipo de perfiles quieres, ¿no? Platicábamos justo también antes de arrancar, que nuestras, y conectando un poco con lo que habló el panel pasado, nuestras generaciones actuales buscan perfiles más sofisticados, ¿no? Y a veces tenemos gente overqualified para perfiles que no queremos, ¿no? Pero es parte de lo que hay en el mercado y es válido, pero si empezamos a entender cuál es ese proceso de selección con mejor calidad, pues va a ser de un valor mucho más rico. Excelente, gracias, David. A nivel de los temores que a todos nos caracterizan, porque pues AI viene hace, como toda revolución industrial que hemos vivido como seres humanos a lo largo de la historia, siempre empezó este grupo, ¿verdad?, de personas a trabajar y a trabajar y trabajar, hasta que ya se hizo algún elemento que caracterizó a la revolución en particular, de uso popular, de uso común, al alcance de todos. Esto es lo que estamos viviendo hoy con la AI. No es algo que ya se dio apenas hace un año o apenas hace 2 años, esto viene construyéndose hace mucho. Pero hoy día, en los últimos 2 años, ya lo tenemos al alcance de todos. Ya está impactando todo. ¿Cómo ves tú estos temores ante la aceptación, ante la adopción? ¿Cómo has experimentado a nivel laboral los temores naturales, porque pues todos los tenemos, ante esta adopción e implementación de herramientas de inteligencia artificial? Gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Primero que nada, gracias por invitarme al foro. Verán que salgo representando a la marca porque literalmente aquí nos ponemos el apron, decimos así, desde ponernos la camisa. Es un recordatorio diario de nuestra cultura y del enfoque que tenemos, es un enfoque de servicio al cliente. Respondiendo un poco a la pregunta, no me ha tocado en el centro de trabajo ver que tengamos miedo a adoptar nuevas tecnologías. Yo creo que la gente está siempre con esa ansia de qué más procesos van a venir, cómo mejoramos el proceso de reclutamiento, los líderes, cómo buscamos gente. Entonces, lo que sí me pasa es que he escuchado de colegas donde a veces desconocen el alcance de la tecnología que existe, la disponibilidad.
Están muy motivados. Ya hablan la puerta, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que no hay tanto temor, yo creo que más bien es ser una invitación, o me gustaría formular la respuesta de esta manera, ¿no? Expónganse. Todos acá somos profesionales de recursos humanos. Hace rato estaban explicando de ChatGPT. Me encanta la idea de la data por sí sola no genera información, ¿no? Si nos regresamos a los valores corporativos, a los valores como persona, ¿y qué estamos buscando para entender a que la persona tenga un mejor momento de la verdad? ¿Cómo los vamos a retener? ¿Cómo los vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a hacer la interacción más humana? Porque de pronto nos pasa eso, cuando las compañías se hacen escalables y están enormes, el que escuches o recibas el correíto no se siente personal, y entonces la gente ahí es donde se queda con un poquito ahí con el temor. Entonces, mi invitación sería eso, ¿no? Sigamos exponiéndonos, sigamos aprendiendo. Hay bastantes ejemplos de cómo la inteligencia artificial cada vez nos está ayudando más como profesionales. Ayer escuchaba en un podcast cómo en algunas compañías están ofreciendo servicios de counseling por el tema del burnout, por el tema de que la gente a veces ya está muy cansada en general en la industria, y se estaban enfocando, haciendo leverage con la inteligencia artificial para dar pequeños consejos, ¿no? Es un tema un poquito donde los boundaries se ponen un poco delicados, ¿no? ¿Cómo pones a la tecnología a darte consejos? Bueno, ya lo están usando en otras compañías. Entonces, más bien sería responderlo de esa forma, y los invito a que sigamos exponiéndonos a la tecnología, que seamos disruptivos. Gracias. Y bueno, compañero Abraham, en la, digamos, experiencia laboral y tu visión personal también, Abraham, ¿qué les puedes compartir a todos los que estamos acá en cuanto a cuál es tu proceso favorito y una implementación de AI favorita actualmente que esté disruptiendo las áreas de recursos humanos? Gracias. Una de las que tenemos mucho orgullo en Atento tiene que ver con Smart Recruiter, porque entendimos tal vez un poco hace unos años con el tema de la pandemia que teníamos que hacer cosas más rápidas y aceleradas, y la implementación en una primera fase de chatbots para poder contactar a los candidatos y despertar su interés y responder rápido nos ayuda a solucionar muchas cosas. Solo para darles un poco de contexto, Atento se dedica a dar servicio y atención a los clientes de nuestros clientes. Somos una empresa que está prácticamente en toda la República, y las dudas que puedan estar relacionadas sobre temas financieros o temas de atención a clientes, etcétera, nosotros damos ese soporte a nuestros clientes. Y algunos de los paradigmas que nos enfrentamos es el trabajo de oficina de 8 a 5, de 8 a 7, pero los candidatos no buscan trabajo en esa hora. Los candidatos descubrimos que buscan trabajo a las 2 de la mañana. Es cuando el chatbot empezaba a tener mayores interacciones. Y ese primer contacto, cuando tenemos la primera interacción con una inteligencia artificial, le demandamos respuestas rápidas, precisas, inmediatas, que no necesariamente una persona que pueda llegar a estar atendiendo a 100 o 200 candidatos a las 2 de la mañana se lo va a hacer. Esa primera implementación de esa primera fase fue exitosa porque en la mañana ya estaban agendadas las citas de las personas que tenían el interés para poder conseguir un trabajo con nosotros. La rapidez en esa primera etapa. La segunda etapa evolutiva tiene que ver con no solamente identificar lo que los candidatos nos decían que hacían, sino identificábamos que alguien que quería solamente atención a clientes tenía habilidades y competencias avanzadas, incluso en ventas, cuando el candidato ni siquiera lo sabía. Pero la inteligencia artificial ya nos había ayudado a identificar y evaluar sus habilidades y competencias al respecto. Cuando regresábamos y le explicábamos al candidato por qué era mejor que optara por otro tipo de posición, la conversación era más de venta, justo paradójicamente para ello. Y la tercera etapa tiene que ver cómo aceleramos e integramos, pero damos valor a que el reclutador haga esa conexión humana que en un principio queríamos todo resolverlo con inteligencia artificial, y al menos en esta etapa la interacción, el contacto, para hacerlo no lo es. Para gran parte de la información que nosotros procesamos a través de los job boards, a través de Facebook, lo hacemos con la interacción más básica, que es WhatsApp.
En WhatsApp nosotros tenemos el primer punto de contacto y les interesa escuchar a las personas, la voz, y que sea una persona que en esa última etapa los ayuda. Y es ahí donde nosotros estamos y ayudamos con inteligencia artificial para identificar sus competencias y habilidades. Gracias. Gracias, Abraham. A Zenet, continuemos, se está poniendo bueno esto. ¿Cómo es? A mí me encantan los procesos de formación. Por decisión, cuando era joven, hace mucho tiempo, decidí estudiar ingeniería. Pero, como les comentaba al inicio, soy apasionada de las ciencias humanísticas. Practico el piano, he hecho teatro toda mi vida, etc. Por eso los procesos de formación y de educación en particular me encantan y me apasionan. ¿Cómo están ustedes visualizando la importancia de los procesos de formación a sus equipos internos para esta adopción natural que ya está sucediendo en todas las esferas de la inteligencia artificial? Gracias, Mari. Somos muy jóvenes, ¿no? Así que como decía el panel anterior, ¿no? La edad no, las generaciones no, es la persona. No, sumamente importante, porque con la transformación digital necesitamos, pues, no solamente capacitarnos en cómo funciona la tecnología, sino entender el impacto de la tecnología, la necesidad de integrar y adoptar esquemas de cambio constante y tecnológicos. Entonces va más allá de una clase, sino va a integrar realmente un cambio cultural, en mi opinión. O sea, entonces hay que preparar a la organización. Cemex, a diferencia de Uber, que ya nacieron digitales, somos una compañía de más de 110 años y esto ha sido un reto hermoso, pero ha sido un reto. O sea, el integrar también, es decir, es un cambio cultural que al final pues nos formamos por hábitos y requiere romper de ciertos hábitos para romper esquemas culturales que nos permitan estar abiertos y que realmente la gente, como decía Abraham, quiera, o también David, que quieran realmente integrar y aprender y hacer un upskilling de las capacidades para poder abordar temas de una manera evolutiva. Entonces, va desde la cultura y como RH o como recursos humanos creo que tenemos una gran labor en realmente integrar cambios culturales en las diferentes áreas organizacionales para promover el apetito de que la gente quiera aprender y subirse y adoptar realmente cambios tecnológicos que son requeridos para ahora sí sobrevivir. Gracias, Asenet. Y Javier, Javier, ¿qué consejos? Hablemos de consejos prácticos sobre la adopción y la implementación actual que en tu experiencia profesional han realizado. ¿Qué consejos prácticos podemos compartir con el equipo asistente a este panel? Claro, sí. Yo creo que el primero, entrando un poco en un tema que seguramente han escuchado, que se volvió polémico, el famoso rol estratégico, ¿no? Y lo conecto porque sí lo podemos aprovechar y en un consejo muy práctico. Me ha tocado trabajar durante muchos años en industrias un poco más tradicionales a lo que decía hace, y particularmente lo que nos tocó vivir en ese modelo es evolucionar el HR Business Partner a ser estratégico y dejarlo transaccional, ¿no? El modelo anterior. ¿Y cómo lo vimos? Utilizando la tecnología. ¿Cómo fue que se aplicó? En un proceso muy sencillo que seguramente ustedes lo han visto, que es todas esas consultas básicas que se vuelven transaccionales, como oye, mi recibo de nómina, oye, tengo un problema en mi sistema, vacaciones, etcétera, poderlo utilizar a través de inteligencia artificial en un chat para que te pueda resolver esa serie de preguntas. Evidentemente, yo creo que, y lo decían hace unos minutos, me gustó el punto que dijo Abraham, la conexión personal no se pierde, ¿no? Es muy rica y va a haber casos que son muy particulares, que ese primer punto de contacto no te puede resolver, pero que sin duda te permite que tú como profesional de recursos humanos puedas estar mucho más metido en lo estratégico, ¿no? Entonces, mi primer punto sería desde el punto de vista de los procesos básicos, volviendo a ese ciclo de vida del empleado, entender que sí podemos hacer una transición sencilla. Segundo, y que yo creo que ahí es donde se vuelve lo estratégico mucho más sofisticado, es pensar un poco más allá, fuera de esta caja, como decimos, en cómo nuestros procesos de talento
a través de inteligencia artificial nos permiten muchas veces preparar esas discusiones que hacemos, y me ha pasado muchas veces en diferentes organizaciones, de la misma persona que le hace falta lo mismo y que no hemos hecho nada, y con una trazabilidad mucho más real, tener un journey. Oye, ya tengo una serie de currícula cargada en mis plataformas que le pueden llegar directo, porque a través de sus intereses de carrera lo está manifestando, y en las discusiones que tú hiciste como moderador de esta conversación, empieza a caminar y le das una trazabilidad. Eso es lo rico que te da la inteligencia artificial, porque te empieza a conectar desde el punto de vista de la experiencia a lo que decías, del punto de vista de tu cliente interno, pero también a través de cuál es el outcome que tú esperas, pensando ya ahora sí más estratégico, ¿no? Entonces, yo lo partiría en esos dos sentidos, haciendo recap, en los básicos y en la identificación del talento. Rápidamente, con una herramienta de inteligencia artificial o tecnología, se va a lograr una adopción y un resultado. Va a agilizar la operación manual que posiblemente una o más personas de sus equipos están realizando hoy. ¿Y el segundo fue? Y el segundo, pensar un poco más disruptivo, ¿no? Okay. En el sentido de qué valor me puede agregar. El ejemplo puntual que decía que hace de que nacimos tecnológicos, ¿verdad? Pero aún, a pesar de ser así, no ya por ser tecnología ya eres tecnológico. Tienes que pensar qué quieres meter, ¿no? O sea, a lo mejor eres mucho más abierto tu apetito a tener nuevas innovaciones en plataformas, en RPs, etcétera, es particular, pero pensar un poco más allá de en qué valor me puede dar, ¿no? Y es el ejemplo. Excelente. ¿Puedo agregar Sí, claro, algo claro. que me recordó? En CEMEX estamos tratando de integrar esquemas que por ahí un término digital. Okay. O sea, el esquema de conexión físico, que es sumamente importante. Por ahí hablaba aquí nuestro anterior panelista de las conexiones y de las relaciones. Creo que es sumamente valioso en el sentido de pertenencia humana. Pero esto se puede lograr con lo que decías, ¿no? con la integración y la adopción de esquemas digitales que nos permitan darnos información que alguien luego como líder o como líder en cualquier ramo y en cualquier jerarquía organizacional pueda accionar. Porque también el tener datos sin acción pues no nos va a dar ningún valor. Entonces este esquema ahí de combinar lo humano con lo digital o lo físico con lo digital es realmente clave para fortalecer esquemas de retención, workforce experience, etc. De acuerdo. Y creo que has introducido la siguiente pregunta. Pero antes de esta pregunta, quiero que levanten la mano los que usamos ChatGPT hoy. Excelente. Ahora, levantemos la mano los que usamos la versión de paga. Ok, muy pocos veo. Ayer estuve en un evento. La verdad yo no lo sabía. Yo uso la versión de paga no para mí particularmente, sino para alguien del equipo. Y una persona experta en esta herramienta dijo: pues les recomiendo a los que no están pagando, piénsenlo, porque se están perdiendo de un montón de diferenciadores que la versión gratis no les está dando. Entonces, bueno, yo no trabajo en ChatGPT, no gano nada por este comercial. Lo que sí sé es que a nivel de la agilidad, cuando una persona se vuelve ya experta en el uso de una herramienta, pues es esa productividad que a nivel personal y profesional se ve mejorada, se ve modificada. Entonces, los invito a que lo evalúen en sus corporativos y a título personal. Y bueno, quiero compartir con ustedes una pregunta que espero que, digamos, a nivel breve, pero también sustancioso, podamos compartir los cuatro. Y es: ¿cómo creen ustedes que en esta era de revolución y explosión que tenemos, tanto de AI como tecnología en general, en este mundo digital, cómo ven ustedes esta pérdida o esta oportunidad de seguirnos conectando a nivel humano? ¿Cómo podemos seguir en las organizaciones manejando niveles de empatía, niveles de conexión humano a humano? ¿Ustedes creen que esto es una amenaza a que estos matices humanos se vayan perdiendo? ¿O cómo ven ustedes este momento que estamos viviendo comparado con seguir
siendo cercanos empáticamente y a nivel humano? Sí, es una pregunta muy interesante, muy filosófica inclusive. Yo creo que es una judgment call, porque ahora más que nunca estamos en una situación muy importante. Tenemos 4 fuerzas laborales convergiendo en el centro de trabajo, distintos valores, distintas necesidades. Y si meditamos un poco por qué las compañías tecnológicas hoy son un hito, es porque ofrecen algunas cosas a las generaciones, y te voy a decir nuevas, es a todas las generaciones. Ofrecen experiencia, ofrecen inmediatez, ofrecen personalización y transparencia. Entonces cada vez nos hacemos más demandantes los usuarios, y en medida que las compañías nos adaptemos también más a eso, conforme a lo que estaban platicando, creo que estamos del otro lado. Entonces creo que, regresando a tu pregunta, creo que es una muy buena oportunidad para que evaluemos nuestra posición como recursos humanos, como HR Business Partner, estratégicos, como Head of People, capital humano, y no perdamos esa conexión, porque de pronto si la balanza se cuelga un poco más únicamente para el lado corporativo, pero no entendemos cuál es la necesidad del mercado, sobre todo cuando tenemos también generaciones como la que acabo de comentar ahora, y aparte trabajando con diferentes países, diferentes time zones, diferentes culturas, esto se pone bien interesante. Entonces mi recomendación sería regresar a los básicos. Ahorita lo estábamos explicando. Somos todos seres humanos, todos buscamos este tema de inmediatez, valores, y en función a eso estar ligando la tecnología. ¿Sí? Gracias. Gracias, David. Ahora la misma pregunta, por favor. Yo creo que eso es lo que durante las últimas décadas, incluso la semana pasada, demandan a capital humano, ser más humanos, ¿no? Siempre hemos escuchado el tema de por qué es la paradoja de que pareciera que son muy fríos o que solamente ven números, no identifican, y es la crítica que siempre hacen a nuestra función. Contestando, yo te diría, no lo veo como una amenaza, lo veo más como una herramienta que hemos tenido a lo largo de los años, a través de internet, a través de nuevas metodologías, a través ahora de lo incipiente de lo que podemos llamar hoy como inteligencia artificial. Pero las discusiones difíciles se tienen que llevar a cabo. Para crear cultura no lo hace una máquina, lo hacen las personas. Para poder influir con liderazgo y tener la cercanía, no solamente es ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu día? Sino involucrarnos también y conocer por qué me dice que le fue bien o por qué me dice que tuvo un mal día. De algunos líderes he aprendido que la conexión, más allá del ambiente laboral, sino conocer a las personas e interesarse, involucrarse genuinamente, es como hace cambios significativos, no solamente en desempeño, engagement, palabras que conocemos tal vez de manera más rimbombante y que los vemos en paredes sobre esa cultura. Pienso que esto puede ayudar para, por ejemplo, simplemente con ChatGPT, dame una técnica de cómo puedo romper la barrera, ¿no? De cómo entablar una comunicación, ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacer si no conozco? Todo eso ayuda en lugar de poder tal vez esperar más tiempo para poder hacerlo. Y esa técnica aplicada yo creo que es una oportunidad de oro para poder generar y regresar. Comprendo perfectamente el tema de los básicos, coincido en ello, pero es adentrarse incluso a desafiar más esas conversaciones básicas. De acuerdo, mencionaste aspectos súper importantes y creo, Asenet, me gustaría con la misma pregunta seguir evolucionando un poquito más. Y por ejemplo, Asenet, ¿consideras que en una interacción, es decir, vamos las dos a una reunión, las dos con nuestra computadora o sin nuestras computadoras, podemos, y cómo se ve ese futuro inmediato, ese futuro a corto y a mediano plazo? Vamos a necesitar tener ahí el ChatGPT o cualquier herramienta, ya sea de voz. Por favor, ¿me puedes ayudar a decirle a Asenet una introducción a esta reunión? Y después Asenet, hola, Noriela me acaba de preguntar esto, ¿me puedes por favor decir cuál es la mejor manera de responderle? ¿Crees que llegaríamos allá? Esta empatía, porque me encanta hablar de la empatía, y la empatía en las organizaciones
pues ahí veo muchos influencers en LinkedIn hablando de lo tóxico y lo tóxico y lo tóxico, pero veo muy pocos hablando de los temas empáticos y de los lados positivos que a nivel de relacionamiento humano son relevantes. Entonces, me encantaría relacionar en este enfoque empático. ¿Cómo ves esas dos casuísticas? ¿Se va a dar eso? ¿Crees que vamos a llegar allá? ¿O si vamos a poder seguir conversando auténtica y naturalmente? Muy buena pregunta. Ahorita voy a ver mi bola de cristal para ver los escenarios. No, la verdad es que otra vez, hablando, yo tengo una hija de 15 años y a veces, bueno, muchas veces me encanta ver cómo interactúa, y sí he visto lo que comentas, de que pueden estar en una mesa y en lugar de estar interactuando con sus amigos, amigas, están en el teléfono y tengo que hacer un, hey, platiquen, conecten físicamente, ¿no? Pero también me encanta la tecnología. Entonces yo quiero pensar que, y me gustaría, y otra vez con educación y con adopción y con mucha concientización, yo sí quisiera pensar que vamos a utilizar la tecnología de manera responsable, y que al contrario, que a través de los usos de datos, de analíticas de datos, vamos a poder interactuar de manera más empática, más eficiente, más personalizadamente, de forma individual, entenderlos. Por ejemplo, acabamos también de implantar, ahora lo voy a contar con Burnout, acabamos de implantar también una herramienta que mide el nivel de estrés individual. Entonces yo puedo ver mi nivel de estrés, puedo ver un plan personal, entonces con ese plan personalizado pues yo quiero pensar que voy a integrar también un esquema que me va a permitir abrirme para hacer una conexión que sea mucho más rica. Entonces yo quiero pensar que al contrario, que las tecnologías, los datos nos van a permitir ser más empáticos y conectar con una riqueza adicional. Pero sí veo el riesgo que comentas, o sea, lo veo pues aquí estamos también con el celular y un poquito por allá, etcétera, o sea, que no nos terminamos de desconectar, y creo que es un contexto con el que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos que trabajarlo también. Es un nuevo contexto de nunca poder desconectar y seguir conectados a la oficina, etcétera, mientras estamos aquí, y pues también ver, sí, o sea, realmente revisar cómo pudiera impactarnos esto en otros niveles, en otras fases. De acuerdo. Javier, la misma pregunta y añadiría al tema, porque el lado de la comunicación humana con la tecnología cada vez, yo lo siento a nivel personal, como que nos vamos alejando más. Ya tú le dices buenos días a Zenet y me contesta con una manito. Sí, buenos días Javier, y me contesta con una carita. Mis sobrinos contestan así, y luego les digo, ¿qué significa eso? Entonces me escribe, tía, ay, que sí, que buenos días, que cómo estás. Ah, qué rico es leerte. Todavía podemos leernos, todavía podemos escribirnos, pero entonces ahora WhatsApp ya le añadió otra funcionalidad, y es que reaccionas al mensaje. Entonces ya te evita el escribir. Entonces, todo este entorno tecnológico y digital nos lleva a veces a no sé si han leído a Yuval Noah Harari, algunos acá. Okay. Él habla muy bien del tema del lujo, ¿sí? Y cómo en la evolución tecnológica también nos está acostumbrando a tener más lujos que nos van a permitir quizás que estas películas de ficción lleguen a ser realidad, y nos vamos a quedar conectados en la casa, y un holograma de nosotros va a salir por ahí a interactuar con otros hologramas, y nosotros engordando en la casa sin hacer nada, consumiendo un mundo digital. Me da mucho miedo eso, pero los lujos, y también es una invitación un poco a que si usamos tanta reacción a cada mensaje que nos envían, nos estamos alejando, o yo mejor no contesto, y cuando puedo envío un mensaje de voz o lo que sea, pero enviar una reacción me parece como a veces no sé, no humano, no es humano. Entonces, Javier, por favor, compártenos tu visión acerca de este miedo personal, pero creo que también por las caras que están haciendo y cómo están sintiendo, creo que es algo, una sensación general, ¿cierto?
A ver, yo un poco siguiendo lo que dice Zenet con la bola de cristal, yo esperaría que no. Pero parte de lo que yo más bien veo para el futuro es que estas conexiones personales, las conversaciones se vuelven más ricas o de mayor valor, ¿no? Porque antes, y lo escuchaba hace poco con un colega, me decía, a mí no me gustaba jugar ese juego de la política, ¿no? Trabajamos en una empresa que era demasiado enfocada hacia esa cultura y hoy está muy diferente. Me dice, hoy con base a mi trabajo y sí, teniendo la vista necesaria cuando sea relevante las conversaciones, creo que he tenido un posicionamiento diferente, lo pondría más en positivo, ¿no? Creo que es una oportunidad que también nosotros como responsables de recursos humanos tenemos para hacer mucho más rico el rol de un líder. Y un líder no necesariamente tiene que ser el jefe o el manager, etcétera, exactamente. Es la persona que a través de predicar con el ejemplo, cuando necesita tener una conversación relevante, porque puede ser que sea su stakeholder o si alguien que sea su reporte directo, lo tiene que persuadir y conectar, ¿no? Entonces, un poquito regresando al ejemplo que tú decías de esa sesión de junta donde le mandas el voice note y a Zenet hace ella y las respuestas, creo que más bien lo que yo creo que nos va a ayudar es a todas estas minutas que anteriormente eran súper necesarias y tener toda esta información, claro, las empiezas a hacer un poquito más en términos de bullets, te dan los highlights, te preparas, tienes 5 minutos, de hecho así lo hace Amazon, 5 minutos para leer la minuta, funciona esto, challenge, agree to disagree, como dirían, y creo que la conversación se vuelve mucho más profunda a el modelo pasado donde quiero que sea ser visto, voy a presentar todos estos slides que preparé y que en realidad la gente decía, bueno, yo me voy a ir hasta el slide 8, que es en donde me interesa hablar, se vuelve desde una perspectiva pues mucho más poderoso ese contacto humano. Totalmente de acuerdo. Y ya que mencionas esta perspectiva, creo que la última pregunta que les voy a hacer para dar paso a todas las preguntas que creo que ustedes ya quieren hacerle a este panel de seres humanos conscientes, sería para todos la misma. Actualmente, quiero solamente una respuesta y corta y así, simple. Escoge un proceso de recursos humanos o de capital humano, perdón, en el que ya por su criticidad, por su impacto a la operación, estés viendo tus resultados a nivel de tu experiencia personal y profesional. Un proceso de recursos de capital humano donde ya estén implementando inteligencia artificial que recomiendes por su criticidad y por el impacto a la operación. Sí, el ejemplo es engagement, sinceramente. Hoy tenemos encuestas de satisfacción, imagino que muchos acá las usamos. Tenemos el famoso NPS, que nos dice en este velocímetro en donde estamos en la organización, te coloca los top 5, los top bottom, trabajas, haces comités y haces engagement. Pero la inteligencia artificial por medio de algoritmos, si tú bajas la base de datos de ahí, a través de ChatGPT o algunas otras herramientas, te ayuda a identificar trends que a veces pierdes en el tema de evaluar el NPS. Te ayuda a detectar temas a veces hasta de violencia, temas de harassment, temas de cualquier otra naturaleza. Entonces yo creo que ese es el proceso más crítico donde ya estamos en Home Depot implementando y utilizando la inteligencia artificial. Y te puedes ir un poquito más allá ahorita que estabas comentando, Javier. Si se hacen las preguntas adecuadas, inclusive el ChatGPT, oye, sugiéreme cuáles pueden ser los accionables para atacar este tipo de cosas. Por supuesto, vas y lo platicas en un comité, pero ya estás del otro lado. Yo creo, y no me preguntaste ahorita, me estoy súper rápido, ¿cómo veo el tema de la comunicación? Pues yo creo que nos va a ayudar a conectarnos con otras culturas. O sea, hoy México está en una posición única por el nearshoring y las reformas laborales que hemos tenido, etcétera, y más de cosas. Y nos permite hacer negocios con otras culturas que no teníamos, expandir negocios con Estados Unidos, con Asia, con India, con Europa. Entonces yo ahí veo la inteligencia artificial para poder tener comunicaciones más frictionless. Y ahí creo que está el futuro y el presente hoy. Eso me pareció muy, muy interesante. Aprovechen para que le pregunten a él más sobre eso. Abraham, ¿cómo ves tú? ¿Cuál sería ese proceso que por su criticidad o impacto a la operación recomiendas que vayamos todos echándole pues un doble clic para implementar alguna herramienta de AI que ya tú hayas visto resultados? Justo que comentaba de reclutamiento y selección, que es prioridad, no solamente por la velocidad como se mueve el mercado, sino porque ya es lo que los candidatos piden. Entonces es el primer medio.
Yo agregaría el tema de la formación. Yo sí me imagino el tema de la inteligencia artificial ayudando y siendo más inmersiva para ayudar y asesorar a alguien para mejorar técnicamente en algo. O sea, en una plática, por ejemplo, de venta o en atención, puede pasar todo el proceso, pero tener la retroalimentación de manera directa, de que pueda interpretar incluso el comportamiento humano y que pueda recibir esa retroalimentación para mejorar su aprendizaje de forma acelerada, yo lo veo como una gran ventaja. Nosotros tenemos en Atento simuladores reales en donde nuestros colaboradores se enfrentan a situaciones de estrés, complicadas, de atención de clientes y de cómo tienen que resolver y cómo tienen que afrontarlo, no solamente en la parte técnica. Entonces yo les diría la parte tradicional también de aprendizaje, formación, ya que va atrás, hoy la ayuda sobre la inteligencia artificial en tiempo real, retroalimentación. Además es más fácil que una máquina nos diga lo hiciste mal a que un humano nos lo diga, es menos incómodo. Entonces eso está chévere. Tenemos más confianza de platicarle, oye, me equivoqué en esto, dime, a ver, ya te dije, pero tienes que hacer de esa forma, no lo sentimos personal. Pero si nos lo dice nuestro líder, o nos lo dice un compañero, o nos lo dice alguien, tenemos ahí un sesgo. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda y puede ser nuestro confidente en este aprendizaje. Ese es el segundo que recomendaría. Me encanta, muchas gracias, Abraham. Ese proceso crítico y que impacta a la operación, ¿cuál sería que recomiendas a los asistentes para que ya vayamos poniendo atención para implementar más tecnología o inteligencia artificial? Yo tengo varios procesos, pero me voy a enfocar a uno, porque yo creo que podemos hablar de esto por muchas horas. También conecto con Home Depot en cuanto a los esquemas de engagement, donde podemos ya con información identificar de alguna forma bastante más predictiva que por rumores o por chismes, o sea, de una forma bastante más certera, donde pudieran estar algunos elementos que tengamos que tomar acción porque estamos perdiendo el sentido de belonging, etc. E incluso ofrecer coaching, pues hemos hecho ya trabajos de coaching para donde identificamos esos heat maps de áreas que pudieran estar ya en un esquema de burnout o de un esquema de descontento. Pero hay otros procesos, claro que luego sí. platicamos. Claro que sí, gracias, Javier. Yo lo pondría en un tema que probablemente es menos trend, porque sin duda comparto más uno, diría, a lo que dijeron mis colegas, que será el proceso de offboarding, ¿no? O sea, yo creo que, y honestamente, y pensémoslo, hace un par de meses lo platicaba con alguien en mi equipo y le decía, nos enfocamos mucho a la experiencia cuando llega, cómo hacemos un onboarding excelente, que lo vayamos a promover, lo reconozcamos, que hagamos pulse survey para entender, pero cuando se va, tenemos dos caminos. O lo sacamos o se va por su forma voluntaria. Si lo sacamos, pues por un tema de bajo desempeño, pero no entendemos, y ahí yo creo que sí el AI nos ayuda a tener ese trasfondo, ¿qué pasó? Porque tuvo ese journey que ya vivimos y le invertimos, que probablemente era alguien que tenía potencial y por alguna situación que probablemente no sabemos, y eso lo podemos encontrar en ese tipo de revisiones con la tecnología, nos va a ayudar. Y por el otro lado, de la gente que es buena, que hace fit con nuestra cultura, que está comprometida, que por una serie de factores que pueden ser diversos, no solo la compensación, el tema del manager, etcétera, se van, pero potencialmente pueden volver a ser alguien que puede regresar a nuestra organización, ¿no? Escuchaba hace algún tiempo de, bueno, la compensación hace que la gente se aleje, pero la cultura los retrae o los trae de regreso, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, el AI nos permite trabajar de una forma más dirigida y también pensar qué puedo hacer mejor para que esa experiencia de salida, porque al final no sabemos en qué va a terminar este camino, pueda ser mucho más satisfactorio. Muchas gracias, Javier. Creo que todas las respuestas de verdad tienen un alto índice de nutrición. Creo que a nivel personal me estoy llevando muchos insights de ustedes, mucha carnita para aprender y pues replicar. En este momento las compañías más grandes de tecnología, que pues todos ya conocemos, no tengo por qué nombrarlas, están haciendo muchísimos avances en tanto procesos de capital humano como todos los procesos que a nivel operativo y productivo pues se van a ver agilizados, ¿cierto? Tanto por la tecnología como por lo que ahora a nivel tecnológico llamamos inteligencia artificial.
A mí me llama mucho la atención cómo han compartido todos diferentes procesos y también la parte analítica. Bueno, como ingeniero de sistemas siempre he trabajado con el análisis de datos y ustedes son expertos en todo el análisis de encuestas, de assessments que hacen tanto para procesos de reclutamiento y procesos de onboarding y todos los procesos en general. Y estas herramientas de inteligencia artificial nos dan mucha información para tener esa sensibilidad de mejores datos y más acertados. Y cómo podemos a través de cómo sé que ACENET, por ejemplo, tiene preferencias de comunicación, cómo quiere ella ser comunicada, cómo quiere cada uno de los sectores de sus procesos de negocio ser comunicados. No nos comunicamos a niveles directivos igual que vamos a la planta de producción. No podemos tratar a todos por igual. Y quizás toda esta data analítica nos puede también ayudar a que agilicemos esa empatía y ese liderazgo que se debe ejercer en todos los niveles, pero a nivel de seres humanos, pues no nos comunicamos como por igual. Y allí la data analítica tiene un montón. Esto es una explosión que mire, se me pone la piel chinita porque me encanta y me apasiona la tecnología. No quiero que levanten la mano todos al tiempo, quiero agradecerles a ustedes, pero por favor vamos a ir uno por uno. ¿Cuáles son esas preguntas capciosas? No tienen que ser las que ya ha preguntado todo el mundo. Pregunten lo que quieran, lo que les nazca a nivel personal y tecnológico. Allá, claro que sí. ¿Sí? Hola, soy Armando, soy de Miami aquí, ¿qué hacemos? Y ahí va la pregunta, porque nosotros lo que hacemos es traemos tecnología de diferentes partes del mundo para implementar tecnología de recursos humanos, pero vemos muchos obstáculos en las organizaciones para empezar. Ya que empiezan, están felices. Sí. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles han sido los obstáculos que tal vez ustedes se enfrentan, que claramente aquí va a pasar, pero cuáles han sido esos grandes obstáculos para poder iniciar con estos temas de inteligencia artificial? ¿Cómo los han superado? Obstáculos. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Yo puedo. Gracias. Pero yo también soy ingeniero en sistemas y también como algunos de ustedes viví 24 años fuera y puedo decirles que estos obstáculos no son de una geografía o de una generación, yo creo que son humanos. O sea, estos obstáculos los he visto también en muchas geografías, etc. Y yo creo que en sistemas, cuando trabajamos en sistemas, siempre decimos que la parte técnica es lo más sencillo y lo más straightforward. La parte humana es lo que hace que un proyecto sea exitoso o no. Y en un esquema de change management, yo sé que tal vez suena cliché, pero un esquema de change management donde realmente, y otra vez con inteligencia artificial generativa podemos integrar algunos de esos esquemas bastante más robustamente que antes, pero donde realmente lleguemos al what's in it for me, o sea, al nivel personal, y mostremos y comuniquemos de manera transparente los impactos que va a tener casi a nivel personal. Creo que es lo que es sumamente importante. Y también el costo de no hacerlo, porque ahorita ya no es una opción el no evolucionar o el no integrar estos esquemas en nuestro día a día de trabajo, es también presentar el costo de no hacerlo, ¿no? Entonces, hay dos temas, costo de no hacerlo, pero también el ser capaces de mostrar a nivel personal los beneficios y los impactos, tanto positivos como no tan positivos, a lo mejor más trabajo en educación, en preparación, etcétera, pero sí llegar a nivel casi personal. Muy buena pregunta, muchas gracias. De la forma que yo lo he vivido en otras compañías también, porque esto siempre pasa y coincido, esto no tiene geografía, no tiene estatus, siempre va a pasar. Creo que la frase o el tema es "It's all about leadership". Para mí todo tiene que ver con liderazgo. Si los altos mandos de la compañía están orientados, están ligados, conocen cuál es la estrategia de la compañía y a través de un tema de change management y usamos Generative AI para el tema fácil que es la estrategia, todo lo demás consecuentemente se tiene que ir dando.
pero a veces pasa que el liderazgo no están priorizados, ¿no? ¿Cuál es el tema? A lo mejor la estrategia comercial es para acá y el tema de TI está para acá y recursos humanos está en el medio, entonces ahí es donde pasa la desconexión. Para mí sería trabajar fuertemente con el equipo de liderazgo, establecer cuál es el roadmap y las prioridades para los siguientes 8, 10, 12 meses y cuáles son los outcomes con los costos, y de ahí creo que es un buen inicio, ¿no? Cuando esto no está, creo que nada va a suceder. Gracias, David. ¿Alguien de ustedes sentados como asistentes quiere y tiene alguna experiencia que compartir y responder a esa pregunta? ¿Cuáles son los obstáculos que en sus compañías o a nivel personal han enfrentado para la adopción de tecnología de inteligencia artificial? No creo. Excelente. Por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Pues algunos de los obstáculos vienen desde qué tan grande es el data literacy que tienen las personas en recursos humanos, que tiene el personal, porque si las personas no están acostumbradas a utilizar la tecnología, a utilizar los datos en su día a día, pues va a ser una adopción y una curva de aprendizaje mucho más larga. Por otro lado, la parte del return of investment. ¿Cómo sabemos realmente que esta tecnología, que estos dashboards, que esta inteligencia artificial realmente pudo mejorar o aportar valor en algo cuando a veces no es tan cuantificable? Entonces, creo que esos dos son los principales retos que se enfrentan las organizaciones en la adopción. Excelente. ¿Me repites tu nombre, por favor? Ana Leticia. ¿Y de qué empresa estás? Soy la líder global de People and Culture en las resoluciones de la ONU y también consultora de Workforce Strategy and Insights en HCS. Muchas gracias y qué gusto. Gracias. Bueno, pues ya me dijeron que Noriela no hables tanto porque todos tenemos hambre y queremos compartir también un espacio rico de networking. De verdad que me ha encantado este panel. A mí me encanta conectar con el lado humano. No soy de muchas frases ni de estar disfrazándome, ya saben, los temas de comunicación. Pero quiero agradecerles a todos, David, Abraham, Asenet, Javier. Qué interesantes perspectivas que me permitieron conocerles un poco antes para poder presentarlos como lo hice, no con títulos académicos, no con logros profesionales, sino un poquito de su toque humano, de ese que yo quiero y que todos queremos seguir potenciando y no perder con la inteligencia artificial. Entonces, pues nada, les invito a que se den un aplauso a ustedes y les den un aplauso a este panel hermoso. Y muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a aprender todos.